Un saludo cordial a los alumnos de la carrera de Psicología. En esta oportunidad estamos desarrollando la unidad número 3 en su segunda parte. El tema que vamos a explorar es psicopatología del lenguaje. Bienvenidos a todos y seguimos aprendiendo. El objetivo de este contenido es adquirir conocimientos básicos sobre la psicopatología del lenguaje, siguiendo a Marcelli y a Julia Guerra, que nos presentan estas 4 dimensiones. Las alteraciones del desarrollo del lenguaje, en la cual estaremos presentando los trastornos de articulación, retraso de la palabra y retraso simple del lenguaje. La segunda dimensión son las disfasias, donde estaremos abordando una pequeña descripción clínica. Tercera dimensión, dislexia, disortografía. Los conceptos básicos sobre estos, las diferenciaciones y los factores etiológicos y los factores asociados a estos trastornos. Por último, las patologías especiales. Dentro de las mismas hablaremos de la tartamudez y el mutismo. Alteraciones del desarrollo del lenguaje. Trastornos de la articulación se caracterizan por la existencia aislada de deformaciones fonéticas que afectan con mayor frecuencia a las consonantes que a las vocales. En un mismo niño acostumbra ser siempre el mismo fonema el que resulta deformado. Distinguiremos 1. Ceseo o sigmatismo interdental. La extremidad de la lengua queda demasiado cerca de los incisivos o entre los dientes. 2. El ciseo o sigmatismo lateral, caracterizado por una fuga del aire uni o bilateral. Este último trastorno articulatorio puede estar asociado, aunque no necesariamente, con una malformación de la bóveda palatina de tipo ojival. Los trastornos de articulación son frecuentes y banales hasta los 5 años. Si persisten pasada esta edad, se impone la reeducación. Su significado psicoafectivo resulta a menudo fácil de captar cuando se integran en un contexto de oposición o de regresión, como por ejemplo con el nacimiento de un hermanito, incluso con habla de bebé. Entonces, se necesita una psicoterapia. Lo más frecuente es que se den de forma aislada, sin retraso notable en las otras líneas del desarrollo. Retraso de la palabra es la integración deficiente de los diferentes fonemas que constituyen una palabra. Su número, su calidad y su sucesión pueden estar modificados. Hasta los 5 años carece de significación. Su persistencia más allá de dicha edad es signo de perturbación en la integración y el aprendizaje del habla y precisa de un enfoque terapéutico. Teóricamente, el retraso de la palabra no va acompañado de anomalía sintáctica, pero en realidad suele estar asociado con retraso del lenguaje. Contrariamente a los trastornos de articulación, los errores no son constantes y cada fonema aislado puede ser pronunciado correctamente. La reacción de la familia ante estos trastornos de locución es muy importante, sea porque corrige continuamente al niño, impidiendo así toda espontaneidad, sea por el contrario, porque ignorar el trastorno totalmente y deja al niño sin corrección posible. Retraso simple del lenguaje. El retraso simple del lenguaje se caracteriza por la existencia de perturbaciones del mismo en un niño sin retraso intelectual, ni sordera grave, ni organización psicótica. La construcción de la frase y su orden sintáctico se hallan perturbados. En el plano clínico, el elemento esencial es el retraso en la aparición de la primera frase después de los 3 años, seguido de un habla de bebé prolongada. Las anomalías constatadas son muy variables: trastorno de la ordenación de la palabra, de la frase, errores en la construcción gramatical, agramatismo, empleo del verbo en infinitivo y deficiente utilización del pronombre personal.
En el plano etiológico, los autores subrayan sea la inmadurez cerebral, antecedentes de prematuridad, sea la carencia cuantitativa o cualitativa de estimulación verbal debido a un ambiente socioeconómico desfavorable, sea el equilibrio psicoafectivo y la ausencia de apetencia. La cualidad de las relaciones afectivas familiares tiene entonces un papel importante. La carencia afectiva, ausencia de interacción verbal madre-hijo, bien por la madre habla poco, bien porque es depresiva. En la clínica no es raro que cosas así existan. Las disfasias. El término disfasias de Ajuria Guerra agrupa un conjunto de dificultades que van desde los retrasos simples del lenguaje a las alteraciones severas que relegan al niño a la ausencia absoluta del lenguaje. Con este término describimos alteraciones graves del lenguaje caracterizadas no solo por trastornos de la expresión, sino también de la comprensión, sin duda de importancia variable. Estas alteraciones persisten después de los 6 años de edad. El análisis del lenguaje, nivel de comprensión, capacidad fonológica, riqueza de vocabulario y calidad sintáctica no siempre permite distinguir el retraso simple del lenguaje, que desaparece progresivamente hacia los 5 o 6 años de edad, de la disfasia grave que persistirá durante una buena parte de la infancia, después de los 6 años de edad. Después de esta edad, las alteraciones pueden fluctuar desde la prácticamente ausencia del lenguaje hasta trastornos caracterizados por alteración de la capacidad de repetición, más destacada todavía por la repetición de frases largas, negativas o interrogativas. 2. Alteraciones fonológicas importantes constituidas por errores, omisiones, simplificaciones, sustituciones y duplicaciones. A menudo se observa, inestabilidad fonológica en el momento de la repetición. 3. Doble repertorio de vocabulario. 4. Retraso morfosintáctico global, aunque es todavía más importante para algunos aspectos como la función temporal de las formas verbales o los marcadores adverbiales. Deficiente dominio de las reglas gramaticales cuando son complejas y cuando existen problemas de homonimia. Para Marcos 2017, las personas con disfasias pueden tener dificultades para entender lo que la otra persona está diciendo y no ser capaces de expresarse de forma coherente al hablar. Les cuesta encontrar las palabras adecuadas, por lo que algunas veces utilizan palabras que no tienen sentido. Suelen utilizar mímica o gestos para poder expresarse. El mismo autor nos menciona los tipos de disfasia. 1. Disfasia sensorial o receptiva, sordera verbal, disfasia motriz o expresiva y por último, disfasia mixta. Dislexia y disortografía. La dislexia es un trastorno específico en donde existe una alteración en el funcionamiento de la conducta lectora que impide a la persona comprender de manera eficaz la información de un texto escrito, afectando de esta manera su adaptación académica, personal y social. Ruiz y Vaz, 2017. La dislexia se encuentra asociada a otros trastornos de aprendizaje como la disgrafía, que es una dificultad en el trazado adecuado de las letras, y la disortografía, entendida como la dificultad para el uso adecuado de las reglas de ortografía. Esta afirmación coincide con los estudios de Amor 2007, quien señala que las dificultades de los niños disléxicos varían de un niño a otro y se pueden presentar diversos trastornos asociados a ellas. De modo que podemos encontrar dificultades en la escritura, disortografía, en la memorización o en la comprensión lectora,
Desde el momento que un niño no comprende lo que lee, va a tener dificultades para memorizar lo que leyó. La dislexia puede estar relacionada también con dificultades en las matemáticas y el cálculo, discalculia, debido a que quienes poseen esta última tienen dificultades para comprender los enunciados de los problemas y llegar al resultado, o tienen problemas para memorizar. Así también algunos han tenido dificultades con la orientación espacial y el reconocimiento de la derecha y la izquierda. Para profundizar un poco más en el tema de la dislexia, les invito a ver este link de YouTube sobre este tema. La disortografía se entiende como por disortografía la dificultad significativa en la transcripción del código escrito de manera inexacta, es decir, a la presencia de grandes dificultades en la asociación entre el código escrito, las normas ortográficas y la escritura de las palabras. De esta forma, estas dificultades residen en la asociación entre sonido y grafía, o bien en la integración de la normativa ortográfica, o en ambos aspectos. Pinillo 2007. También podemos ver este link de YouTube para poder adentrarnos un poquito en el tema. Y también tiene una dirección en la web donde ustedes van a estar realizando el trabajo correspondiente. Los factores asociados, en cuanto a ello hablamos, puede estar asociados a un retraso en el lenguaje, a los trastornos de lateralización y las alteraciones de la organización temporoespacial. En cuanto a los factores etiológicos, podemos mencionar los factores genéticos, el sufrimiento cerebral en la hora del parto, los trastornos perceptivos, un desequilibrio en la capacidad perceptiva, y el equilibrio psicoafectivo, el medio sociocultural y la inteligencia. Patologías especiales: tartamudez, perturbación integrable en el dominio de las interacciones orales. Es un trastorno de fluidez verbal y no del lenguaje. Podemos distinguir entre el tartamudeo tónico con bloqueo e imposibilidad de emitir un sonido durante un cierto tiempo, y el tartamudeo clónico, caracterizado por la repetición involuntaria, brusca y explosiva de una sílaba, frecuentemente la primera de la frase. Se ha querido describir estos dos tipos de tartamudeo como una sucesión, pero lo cierto es que a menudo coexisten. El tartamudeo va acompañado muchas veces de fenómenos motores diversos, como la crispación del rostro, tics o gestos varios más o menos estereotipados del rostro, de la mano y de los miembros inferiores, asociados con manifestaciones emocionales como los rubores, malestares, temblores de las manos, etc. Personalidad patológica del tartamudo. No obstante, ciertos rasgos de personalidad se hallan con suma frecuencia, como la introversión, la ansiedad, pasividad y sumisión, agresividad e impulsividad se dan en casi todos los casos. El ambiente del tartamudo. También se ha intentado describir una tipología caracterial del entorno del tartamudo. Evidentemente, las madres se hallan en primer plano, ansiosas y sobreprotectoras o distantes y poco afectuosas. Madres inseguras e insatisfechas, contradictorias en sus actitudes, atrayentes y rechazantes. Mutismo es la ausencia del lenguaje en un niño que anteriormente hablaba y cuyos trastornos no forman parte de un cuadro de afasia. Mutismo total adquirido, el cual sobreviene con frecuencia después de un impacto afectivo. Se observa especialmente en el adolescente, de duración variable, pero con frecuencia pasajero. En ocasiones va seguido de un periodo de palabras balbuceantes o de tartamudeo transitorio. Mutismo electivo duradero. El entorno en el que se manifiesta es variable. Puede ser intrafamiliar o, por lo contrario, escolar extrafamiliar. Aparece con frecuencia entre los 6 y 7 años
y puede durar mucho más. Pueden observarse otros síntomas como la inhibición motriz, oposición, eneuresis, etc. Hay un dato curioso: cuando el niño manifiesta mutismo en la escuela, puede conservar durante mucho tiempo la actividad escrita y progresar normalmente, al menos en apariencia, en la escolaridad. Para concluir, podemos mencionar que los trastornos del lenguaje afectan los procesos de aprendizaje. También inciden de una forma significativa en el contexto familiar y fundamentalmente en el desarrollo psicológico del niño. ¿Cuáles de estos trastornos del lenguaje son más recurrentes según tu experiencia? ¿Conoces a alguien que presenta estos trastornos y que te llama la atención en su comportamiento? ¿Seguirías investigando sobre estas patologías y por qué? Muchas gracias, apreciados alumnos, y muchos éxitos en el aprendizaje.